La gran cámara de deliberación flotaba en la oscuridad del espacio, un enorme anillo de metal y cristal capaz de albergar a millones. Hoy, representantes de 47 especies se habían reunido para discutir el destino de la civilización más reciente en alcanzar las estrellas, la humanidad. El gran árbitro Beltrón estaba de pie en el centro de la cámara. Su cuerpo era alto y delgado, cubierto de escamas plateadas que captaban la luz cuando se movía. Su especie, los Silitrane, existía desde hacía más de 100.000 años. Habían visto imperios alzarse y caer como olas en un océano infinito. Habían predicho el desenlace de 3.000 guerras con una precisión casi perfecta. Sus algoritmos, refinados a lo largo de milenios, nunca fallaban. El asunto que tenemos hoy ante nosotros es sencillo, dijo Beltrón. Su voz resonó por toda la cámara, traducida al mismo tiempo a 1000 lenguas, por los procesadores neuronales de la sala. La especie humana se ha negado a aceptar los términos de pertenencia al concordato. Rechazan nuestra autoridad fiscal. Rechazan nuestras reclamaciones territoriales sobre sus colonias del sistema exterior. Rechazan nuestra jurisdicción legal sobre disputas entre especies. En resumen, rechazan por completo nuestra autoridad. Un murmullo recorrió a los representantes reunidos. Algunos hicieron chasquear sus mandíbulas con ira. Otros destellaron colores de desaprobación. El concordato galáctico había gobernado esta parte de la galaxia durante 10.000 años. Ninguna especie les había dicho jamás que no. Les ofrecimos condiciones generosas, continuó la consejera Prexit, un ser de cuerpo cristalino que refractaba la luz en patrones arcoíris. Un 20% de impuestos, en lugar del 40% estándar. Autogobierno en su mundo natal. Derechos comerciales en 15 sectores. Lo rechazaron todo. Exigieron soberanía plena, añadió el consejero Morvax, cuya forma gaseosa se arremolinaba dentro de su campo de contención. Sin tributo. Sin presencia militar del concordato en su espacio. Sin aceptación de la ley del concordato. Es una arrogancia sin precedentes. Por lo tanto, dijo Beltrón cortando el murmullo creciente, el Consejo ha autorizado a la hegemonía de Krathvel a llevar a cabo una intervención correctiva. Almirante de guerra Krathvor, por favor, presente su estrategia de combate. El almirante de guerra Krathvor se levantó de su asiento. Era enorme, casi de 3 metros de altura, con 4 brazos y una piel como piedra gris. Los Krathvel eran el brazo militar del concordato. Habían aplastado 200 rebeliones. Nunca habían perdido una guerra. Mi flota está lista, dijo Krathvor. Su voz era grave y segura, con la certeza absoluta de quien jamás ha conocido la derrota. 12.000 naves de guerra, 200 portabatalla, 500.000 guerreros. La fuerza militar más fina de la galaxia. Enseñaremos a estos humanos cuál es su lugar en el orden natural. Una ola de aprobación recorrió la cámara. Varias especies hicieron gestos de apoyo, sus versiones de aplauso o asentimiento. Beltrón activó la pantalla holográfica. Números y gráficos aparecieron en el aire, brillando con una suave luz azul. Nuestros algoritmos han analizado la batalla que se avecina, dijo Beltrón. Hemos procesado todos los factores conocidos. Los resultados son claros. La cámara quedó en silencio mientras los datos se desplegaban en columnas flotantes de luz. Tamaño de la flota humana, 340 naves. La mayoría, barcos civiles reconvertidos con armas militares atornilladas de manera torpe. Tamaño de la flota Krathvel, 12.000 naves. Buques de guerra diseñados para ese fin, cada uno una obra maestra de ingeniería militar perfeccionada durante siglos. Nivel tecnológico humano. Primitivo. 3 generaciones completas por detrás del estándar del concordato. Sus motores de salto superlumínico eran lentos e ineficientes. Sus armas, burdas. Sus sensores, limitados. Sistemas de armas humanos. Proyectiles cinéticos básicos, ojivas nucleares. Armas de energía dirigida que apenas podían penetrar el blindaje moderno. Sistemas de armas Krathvel. Apuntado por entrelazamiento cuántico. Cañones de energía multiespectro. Tecnología de escudos.
capaz de resistir impactos directos de sistemas de defensa planetaria. La duración prevista de la batalla, anunció Beltron, con sus escamas plateadas brillando al señalar los números, es de 4-7 horas estándar. Bajas humanas previstas, 100%. Bajas Krathbel previstas, 0,3%. En su mayoría por accidentes y fallos mecánicos, no por acción enemiga. La cámara estalló en risas, de muchas formas, chasquidos, silbidos, destellos. Pero el significado era el mismo. Los humanos eran un chiste, serían barridos como polvo. Quizá deberíamos ofrecerles una oportunidad más, sugirió la consejera Prexith, aunque el tono indicaba que lo consideraba innecesario. Por el registro histórico, para que nadie diga que no fuimos misericordiosos. De acuerdo, dijo Beltron. Embajadora Chen, acérquese, por favor. En un rincón lejano de la cámara, un único humano permanecía sentado en silencio, aparentemente pequeño e insignificante entre el poder reunido de 47 civilizaciones avanzadas. La embajadora Chen Lin era una mujer menuda, de cabello canoso y mirada serena. Había servido a la humanidad durante 40 años, primero como soldado en guerras humanas, luego como diplomática. Había mandado tropas, tomado decisiones de vida o muerte y cargado con el peso de esas elecciones desde entonces. Había visto cosas que quebrarían a la mayoría, pero su rostro no mostró nada mientras escuchaba a los alienígenas reírse de su especie. A su lado se sentaba la observadora Yitala, una joven historiadora de la especie Morath. Tenía la piel azul pálido, casi translúcida, y sus grandes ojos lo observaban todo con la curiosidad de quien cree estar presenciando un momento histórico. Le habían asignado documentar esta sesión, la extinción de la humanidad, el capítulo final de la breve y, en última instancia, inútil aspiración de una especie por alcanzar las estrellas. Sería una excelente adición a los archivos del Concordato, una advertencia sobre el precio de rechazar sus generosas ofertas. Ya había escrito la mayor parte de su informe en su mente, describiendo el orgullo insensato de los humanos y su condena inevitable. Embajadora Chen, dijo Beltron, con la voz cortando las risas como una cuchilla. Ha oído nuestro análisis. Ha visto los números. Entiende lo que aguarda a su gente. El Concordato, en su sabiduría y misericordia, le ofrece una última oportunidad. Ríndanse ahora, acepten nuestros términos y mostraremos clemencia. Su especie podrá servirnos. Perderán su independencia, sí, pero vivirán. Sus hijos vivirán. Su mundo no arderá. Esta es nuestra oferta final. La cámara quedó en silencio. Cada ojo, ya fuera biológico, cibernético o puramente sensorial, se volvió hacia la pequeña mujer humana. Chen Lin se levantó despacio, alisó su sencillo uniforme negro y recorrió la sala con la mirada. Vio la diversión en sus rostros, el desprecio. Vio lo poco que pensaban de su pueblo y sonrió. Apenas una ligera curva en los labios, que podía significar cualquier cosa. Gran árbitro, dijo, con una voz firme y clara pese a la inmensidad de la sala y los miles que la miraban. Le agradezco su oferta y le agradezco que comparta su análisis. Es muy detallado, muy completo. Sus algoritmos son, sin duda, impresionantes. ¿Entonces acepta?, preguntó Beltron, con un tono que ya daba por hecho el acuerdo. ¿Rendirá la independencia de su especie y aceptará la autoridad del Concordato? No. La palabra quedó suspendida en el aire. Las risas se apagaron. El silencio cayó sobre la cámara. Lo siento, dijo Beltron, y sus escamas plateadas se oscurecieron ligeramente por la confusión. Debo haber entendido mal. ¿Ha dicho que no? Rechazamos su oferta con respeto, dijo Chen, tan tranquila como si hablara del tiempo. Volvió a sentarse, juntó las manos en el regazo y miró directamente al gran árbitro. La humanidad elige seguir siendo independiente. Por favor, procedan con su guerra. Estaremos esperando. Durante un largo instante, nadie habló, nadie se movió. Los representantes de 47 especies miraron a la embajadora humana como si hubiese hablado en un idioma completamente desconocido.
El almirante de guerra Krathbor miró a la humana con confusión y una ira creciente. Su pueblo había conquistado a 100 especies. Todas habían suplicado clemencia al enfrentarse a la flota de la hegemonía. Ninguna había dicho simplemente que no. ¿Entiende lo que está haciendo?, preguntó. Su flota tiene 340 naves. Yo tengo 12.000. Sus armas no pueden atravesar nuestros escudos. Morirán. Todos. Cada humano en cada mundo. Chen Lin sostuvo su mirada sin miedo, sin ira, sin mostrar emoción alguna. Quizá dijo: «Ya veremos». Krathbor se volvió hacia Beltron, alzando la voz. «Está loca. Están todos locos. Ninguna especie racional elegiría la extinción antes que la sumisión. Va contra toda lógica, contra todo instinto de supervivencia. Deben de no entender lo que les decimos». «Tienen miedo», dijo Beltron con calma. «El miedo hace que las especies actúen de forma extraña. En 4, 7 horas, no importará». Levantó la mano. «La sesión queda oficialmente cerrada. Almirante de guerra Krathbor, proceda con la intervención correctiva». Los representantes comenzaron a marcharse, olvidándose ya de los humanos. Eran un problema menor, pronto resuelto. La observadora Yizala se quedó en su asiento, observando a la embajadora humana. Chen Lin no parecía una mujer asustada ante la extinción. Parecía alguien esperando algo. «Embajadora», dijo Yizala en voz baja, acercándose al asiento junto a la humana. «¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Para mi registro histórico?». Chen se volvió hacia ella. «Por supuesto, observadora. Pregunte lo que quiera». «Sabe que no puede ganar», dijo Yizala. «Los algoritmos nunca se equivocan. Su gente morirá. ¿Por qué se niega a rendirse?». Chen guardó silencio un momento. Luego se inclinó un poco más cerca. «¿Sabe cuánto tiempo llevan luchando los humanos, observadora?». Yizala lo pensó. Su especie llegó al espacio hace apenas 200 años. Antes de eso, su historia estaba confinada a un solo planeta. Así que quizá unos pocos siglos de conflictos menores, algunas guerras entre sus distintas naciones antes de unificarse». Chen soltó una risita suave, pero no había humor en ella. «Llevamos 100.000 años matándonos entre nosotros, observadora. Antes de tener ciudades, ya teníamos armas. Antes de tener escritura, ya teníamos guerra. Yes, llevamos, yes, 1000. Antes de tener agricultura, ya teníamos violencia organizada. Luchamos con piedras, con lanzas, con flechas y espadas, y armas de fuego y bombas capaces de partir un mundo por la mitad. Construimos ciudades y luego las quemamos. Creamos civilizaciones y luego las destruimos. Escribimos poesía sobre el horror de la guerra, y aún así volvimos a la guerra». Se detuvo, y su mirada se perdió, como si contemplara algo muy lejano o muy antiguo. «Inventamos un arma capaz de acabar con toda nuestra especie. Armas nucleares, bombas de hidrógeno, armas que pueden convertir una ciudad en vapor en segundos. Y luego vivimos con esas armas durante 100 años, cada día preguntándonos si sería el último. Cada mañana, despertando y preguntándonos si hoy sería el día en que alguien apretara el botón. Estuvimos tan cerca, observadora, tantas veces. Casi nos extinguimos una docena de veces». Yizala escuchó, su dispositivo de grabación capturando cada palabra, aunque no estaba segura de entender lo que en realidad la humana quería decir. «Otras especies ahí fuera», continuó Chen, «encontraron primero la paz y después las armas. Desarrollaron sus civilizaciones, llegaron a las estrellas, y solo entonces se toparon con la necesidad de fuerza militar. Enfocan la guerra como una necesidad lamentable, algo que hay que evitar cuando sea posible. Pero nosotros encontramos primero las armas. Siempre encontramos primero las armas. La guerra no es algo que aprendimos, es algo que somos. Está escrita en nuestro código genético, en nuestra memoria cultural, en nuestra propia identidad como especie». «Pero seguro que», dijo Yizala, vacilante, «seguro que han evolucionado más allá de eso. Unificaron su mundo. Llegaron al espacio. Ahora tienen paz». «Tenemos paz», aceptó Chen, «porque la elegimos.
Todos y cada uno de los días la elegimos. Sabemos de qué somos capaces. Sabemos qué horrores podemos desatar y elegimos, de forma consciente y deliberada, no hacerlo. Pero esa elección, observadora, no es debilidad, es fuerza, es control. Es lo más difícil que hemos hecho jamás. Se puso de pie y recogió sus cosas. La sesión había terminado y la flota Krathvel pronto partiría hacia el sistema Sol. Lo que digo es que sus algoritmos son muy impresionantes, observadora. Han predicho 3000 guerras con una precisión notable, pero nunca han predicho una guerra contra nosotros. No pueden predecirnos, porque no encajamos en sus modelos. Somos algo distinto. Algo con lo que nunca se han encontrado. Caminó hacia la salida, sus pasos resonando en la cámara ya vacía, y luego se detuvo y miró a la joven historiadora por encima del hombro. Debería venir a verlo, observadora. Documente lo que ocurra. Será educativo. Su gente merece conocer la verdad sobre lo que pasa cuando alguien amenaza la supervivencia de la humanidad. Y se fue, dejando a Yitala sola. En la inmensa cámara, la joven historiadora se quedó allí mucho tiempo, dándole vueltas a las palabras de la humana. Se dijo a sí misma que Chen estaba fanfarroneando, que eran solo palabras valientes de una especie condenada que intentaba mantener la dignidad ante una extinción inevitable. Los algoritmos nunca se equivocaban. Los sistemas de cómputo Silly Train habían analizado 3000 guerras y alcanzado un 99,7% de precisión. La hegemonía Krathvel jamás había perdido un enfrentamiento militar, ni una sola vez en 200 años de conquistas. Las matemáticas eran claras. El resultado era seguro, pero algo en los ojos de Chen Lin se le quedó clavado. Algo que no se parecía en nada al miedo, ni a la negación, ni a una esperanza desesperada. Se parecía a paciencia. A alguien que había tendido una trampa y esperaba a que se cerrara. A alguien que sabía exactamente lo que venía y estaba en paz con ello. 3 días después, Yitala solicitó permiso para unirse a la flota Krathvel como observadora oficial. Quería documentar de primera mano la destrucción de la humanidad. Sería un momento histórico, el final de una especie que se había atrevido a desafiar al concordato. Sus superiores aprobaron de inmediato. Los archivos históricos se beneficiarían de un relato detallado, directo. No tenía ni idea de lo acertada que estaba al decir que sería histórico. No tenía ni idea de que, en efecto, estaría documentando algo sin precedentes. Pero no lo que esperaba, ni de lejos lo que esperaba. La flota Krathvel salió del hiperespacio en el borde del sistema Sol, y era hermosa en su terror. 12.000 naves de guerra aparecieron en formación perfecta, dispuestas en el antiguo patrón llamado la marea de conquista. Esa formación se había usado durante 10.000 años. Había aplastado a todo enemigo al que el concordato se hubiera enfrentado. Era una perfección matemática de posicionamiento militar que garantizaba la máxima cobertura de potencia de fuego mientras minimizaba la exposición al contraataque. Cada nave conocía su posición exacta, su función exacta, sus soluciones de tiro exactas. La formación se había probado en simulación 1.000.000 de veces. Nunca había fallado. Las naves se extendían a lo largo de miles de kilómetros, sus cascos reluciendo con armas y escudos, buques capitales del tamaño de ciudades, portanaves con miles de casas, cruceros erizados de armamento, destructores rápidos y letales, naves de apoyo que transportaban todo lo necesario para una campaña prolongada. Era la mayor fuerza militar jamás reunida en ese sector de la galaxia. Era abrumadora. Era absoluta, era imparable. El almirante de guerra Krathbor estaba en el puente del afilo de la marea, el mayor acorazado jamás construido. El puente era vasto, de cientos de metros de ancho, lleno de cientos de oficiales en sus puestos. Las pantallas mostraban información táctica. Proyecciones holográficas mostraban la formación de la flota. Los oficiales de comunicaciones mantenían contacto con cada nave. Los oficiales de armamento supervisaban las soluciones de tiro. Los técnicos de escudos se aseguraban de que los sistemas defensivos operaran con eficiencia máxima. Todo era perfecto. Todo estaba listo. Todos estaban confiados. Todos esperaban una victoria fácil.
Los humanos eran primitivos jugando a la guerra. Esto terminaría rápido. Inicien la aproximación, ordenó Krathbor, con la autoridad de 200 victorias. Velocidad estándar de batalla. Alcanzaremos a la flota humana en 6 horas. Mantengan la formación, no se desvíen de la doctrina, que vean a lo que se enfrentan, que desesperen. La flota empezó a avanzar, internándose en el sistema Sol. A lo lejos, una pequeña estrella amarilla ardía, poco destacable entre miles de millones de estrellas similares. La Tierra, el mundo natal humano. Pronto sería una advertencia. Krathbor estudió la pantalla táctica, la representación holográfica de todo el teatro de operaciones. Según sus sensores, la flota humana se estaba reuniendo cerca del tercer planeta, exactamente donde los algoritmos habían predicho que estaría. Los primitivos siempre intentaban proteger su mundo natal hasta el final. Era instintivo, predecible, explotable. Están formando una línea defensiva alrededor de su mundo, informó su oficial táctico, un joven Krathbel llamado Thorben, que se había graduado primero de su promoción en la Academia Militar. 340 naves. Tal como predijo el gran árbitro, su formación es una postura defensiva estándar. Nada de creatividad. Ninguna innovación táctica. Exactamente como se esperaba. Predecible, asintió Krathbor. Intentarán proteger su mundo natal hasta el final. Es lo que hacen todas las especies cuando se enfrentan a la extinción. No pueden evitarlo. Es biología, no estrategia. Su segunda al mando, una Krathbel llamada Saret, dio un paso al frente. Había combatido junto a Krathbor en 50 campañas. Una veterana con cicatrices que contaban historias de batallas ganadas. Almirante, deberíamos ofrecerles otra oportunidad de rendirse. Algunas especies responden mejor cuando ven la flota que las destruirá, no dijo Krathbor sin dudar. Tuvieron su oportunidad en la gran cámara de deliberación. El consejo fue claro. Hay que dar ejemplo, que la galaxia vea lo que les ocurre a las especies que rechazan la autoridad del concordato. Destrucción total. Aniquilación completa. Ningún superviviente que pueda propagar su desafío a otras especies. Saret asintió. Estaba de acuerdo con la estrategia. En este caso, la misericordia sería debilidad. Había que eliminar a los humanos por completo. En la cubierta de observación, Izala vio a la inmensa flota avanzar por la negrura del espacio. La vista era hipnótica, casi hermosa. 12.000 naves moviéndose como una sola, su formación perfecta, su propósito absoluto, su poder abrumador. Nunca había visto nada igual, incluso sabiendo lo que significaba, incluso entendiendo que estaba contemplando instrumentos de genocidio. No pudo negar la terrible belleza de aquello. Pensó en las palabras de la embajadora Chen, en los humanos y las armas, en la guerra como algo que eran, no algo que aprendieron, en las decisiones tomadas cada día. Pero al mirar esa flota, esa demostración abrumadora de poder militar, aquellas palabras parecían vacías. ¿Qué podían hacer los humanos contra esto? Su flota era diminuta, sus armas, primitivas, su tecnología, varias generaciones por detrás. Las matemáticas eran claras. El resultado era seguro. Un oficial Krathbel se acercó. Se llamaba Thorben y había sido asignado como su escolta y enlace. Era joven, quizá 30 años estándar, lo cual era joven para los Krathbel, que vivían 200 años. Su piel era gris claro, aún no oscurecida por décadas de combate. Pero sus ojos tenían la misma confianza que cualquier Krathbel que ella hubiera conocido. Observadora Izala dijo. Parece preocupada. ¿Hay algún problema con su alojamiento? ¿Necesita algo para su documentación? No respondió Izala. Todo está bien. Solo estaba pensando en lo que dijo la embajadora humana antes de que partiéramos. No tenía miedo. Thorben soltó una carcajada, un sonido grave y retumbante. Siempre fingen valentía al final, observadora. Es su última dignidad. Pronto verá la verdad. Cuando empiece el tiroteo, suplicarán clemencia. Siempre lo hacen. Todas las especies se quiebran cuando se dan cuenta de que la muerte es segura. ¿Ha combatido contra humanos antes? No admitió Thorben. Pero he combatido contra otras 200 especies.
Bueno, yo personalmente he participado en campañas contra 12 especies, pero la hegemonía ha derrotado a 200. Los humanos no son diferentes, pequeños, débiles, tecnológicamente inferiores. Esta batalla terminará antes de que de verdad empiece. Mi único pesar es que no será lo bastante difícil como para merecer honores de batalla. Los algoritmos predicen 4-7 horas, dijo Yitala. Los algoritmos son generosos, replicó Torben. Yo predigo 3 horas, quizá menos. Una vez destruyamos su línea defensiva, no les quedará nada. Sin posiciones de repliegue, sin refuerzos, solo un planeta indefenso, esperando sentencia. Yitala asintió, tomando notas en su dispositivo de grabación. Para su relato histórico, quería captar la perspectiva Krathvel, la certeza absoluta, la confianza total, el desprecio completo por las capacidades humanas. Más tarde, cuando la gente leyera su relato, cuando intentaran entender lo que ocurrió, tendrían que comprender lo imposible que parecía el resultado, lo segura que era la derrota. Cómo los Krathvel no podían concebir perder. 4 horas después de iniciada la aproximación, la flota de Krathbor estaba a mitad de camino de la Tierra. La formación seguía siendo perfecta. Ni una sola nave se había desviado de su posición asignada. Ninguna nave humana se había movido para interceptarlos. La línea defensiva alrededor de la Tierra se mantenía, sin movimientos agresivos, sin lanzar exploradores, sin intentar hostigamiento. Ni siquiera están intentando luchar contra nosotros, observó Saret, estudiando la pantalla táctica con una mezcla de desprecio y decepción. Solo esperan, sentados ahí como presa que sabe que el depredador viene. Que esperen, dijo Krathbor. No cambia nada. En 2 horas estaremos a distancia de disparo. En 3 horas estarán muertos. Pero en privado le parecía extraño su comportamiento. Todas las demás especies habían enviado exploradores para sondear las defensas de la flota. Habían intentado hostigar la formación, forzarla a romperse, crear oportunidades de contraataque. Habían intentado algo, cualquier cosa, para ralentizar el avance o reunir inteligencia. Los humanos no hicieron nada. Se limitaron a quedarse allí, en su formación defensiva, esperando. Le inquietó más de lo que quería admitir. Una presa que no huye es estúpida o peligrosa. Y los humanos, pese a su tecnología primitiva, no le parecían estúpidos. En la cubierta de observación, Yitala le hizo otra pregunta a Torben, todavía construyendo su documentación. ¿A cuántas especies ha conquistado la hegemonía Krathvel? A 103, dijo Torben con orgullo, y su piel gris se oscureció ligeramente con el orgullo que su pueblo sentía por los logros militares. Aunque la mayoría se rindió antes de que se disparara el primer tiro, cuando ven nuestra flota, cuando entienden lo inútil que es resistir, toman la decisión racional, se someten. Y las que no se rindieron, la expresión de Torben se ensombreció, su rostro se endureció, aprendieron. Al final, por lo general en días, a veces en horas. La resistencia más larga duró 3 semanas estándar, y solo porque tenían fortificaciones subterráneas extensas. Pero los encontramos a todos, los eliminamos a todos. La hegemonía no deja amenazas sin resolver. Yitala sacó su dispositivo de grabación y activó el sistema de documentación visual. Lo estaba registrando todo. La formación de la flota, la confianza de los oficiales, la ausencia total de preocupación por la batalla que se avecinaba. Cuénteme la mayor batalla en la que haya luchado, dijo. Torben lo pensó un momento, accediendo a sus registros militares mediante su implante neuronal. La rebelión de Carthex. Tenían una flota de 8000 naves, tecnología avanzada, también. Mejores escudos que los humanos, mejores armas, mejores tácticas. Nosotros teníamos 15000. La batalla duró 3 días. 3 días de combate intenso. Fueron valientes. Eran hábiles. Pero al final, los destruimos por completo. ¿Cuál fue la clave de su victoria? Tácticas superiores. Mejor entrenamiento. Más naves. Ventaja numérica. Ventaja tecnológica.
Ventaja de experiencia. Las mismas ventajas que tenemos ahora, pero aún más marcadas. Los humanos no tienen nada que no hayamos visto antes. Nada que no podamos contrarrestar. Nada que nos sorprenda. Yizala tomó notas, registrando sus palabras con cuidado. Para su registro histórico, quería capturar esa certeza, esa convicción absoluta de que nada podía salir mal. Más tarde, cuando la galaxia intentara entender lo que pasó, necesitarían saber hasta qué punto los Krathvel habían subestimado a su enemigo. 5 horas después de iniciada la aproximación, algo cambió. Almirante llamó el oficial de sensores, con una nota de confusión en la voz. Detectamos lecturas inusuales. Krathvor alzó la vista de su pantalla táctica, donde revisaba soluciones de tiro para la batalla. Explíquese. Hay objetos por todo el sistema. Miles. Pequeños. Aproximadamente de 2 a 5 metros de diámetro. Sin señales de vida. Sin firmas de energía. Parecen escombros o asteroides. Ignórelos, dijo Krathvor, descartando la preocupación. Concéntrese en la flota humana. Ese es nuestro objetivo. Los escombros espaciales al azar no son una preocupación táctica, pero Saret dio un paso al frente. Su instinto de guerrera la hacía cautelosa. Almirante, el patrón de distribución es inusual. Esos objetos forman una esfera laxa alrededor de nuestra posición. ¿Podría ser intencional? ¿Son plataformas de armas?, preguntó Krathvor. Desconocido, almirante. Están completamente inertes. No hay lecturas de energía de ningún tipo. Entonces no son una amenaza, decidió Krathvor. Continúen la aproximación. Sus oficiales volvieron a sus tareas, restándole importancia a la anomalía. Pero en la cubierta de observación, Yizala sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Algo iba mal. Podía sentirlo, aunque no lograba explicar por qué. Torben dijo, esos objetos podrían ser minas sin firmas de energía. Torben negó con la cabeza. Imposible. Observadora. ¿Cómo detonarían? Las minas necesitan energía para los sensores, para el objetivo, para los sistemas de detonación. Esos objetos no tienen nada de eso, solo son escombros. Los humanos han tenido 200 años para llenar su sistema de satélites viejos y equipo roto. Y no horas, no horas, no horas, no horas, no horas, no horas. Pero la embajadora humana dijo algo sobre sus armas, sobre cómo modifican su tecnología de maneras que otros no imaginan. Torben se rió, aunque su humor sonó forzado. Observadora, está viendo sombras. Esos serán, como mucho, satélites viejos de su exploración temprana. Equipo muerto que nunca se molestaron en limpiar. Todas las especies dejan escombros en su sistema natal. No significa nada, pero Yizala no estaba convencida. Activó su dispositivo de grabación y anotó. 6 horas antes del enfrentamiento. Miles de objetos no identificados detectados en el espacio humano. El mando de la flota los descarta como escombros. La advertencia de la embajadora Chen sobre tácticas humanas inesperadas pesa en mi mente. 6 horas después de iniciada la aproximación, la flota Krathvel alcanzó distancia de disparo. Almirante, dijo el oficial táctico. Todas las armas listas. Todas las naves informan de preparación de combate. Podemos atacar a la flota humana cuando usted ordene. Krathvor estudió la pantalla táctica una última vez. Las naves humanas seguían en su formación defensiva alrededor de la Tierra. No se habían movido. No habían intentado maniobras ingeniosas. No habían lanzado ataques preventivos. Solo esperaban. Casi era decepcionante. Había esperado más de una especie lo bastante audaz como para desafiar al concordato. Al menos algo de creatividad táctica, algún intento de sorpresa, pero se comportaban exactamente como predecían los algoritmos, defendiendo su mundo natal de la manera más obvia posible. A todas las naves, anunció Krathvor, transmitiendo su voz a 12.000 barcos al mismo tiempo. Soy el almirante de guerra Krathvor. Estamos a distancia de disparo de la flota humana. Hoy corregimos un error. Hoy enseñamos a la galaxia
lo que les ocurre a las especies que rechazan la autoridad del concordato. Hoy borramos esta civilización primitiva y restauramos el orden adecuado. Fuego. 12.000 naves de guerra activaron sus armas simultáneamente. El vacío del espacio se iluminó con haces de energía y misiles. Fue una demostración de poder como nada que los humanos hubieran visto jamás, desatando fuerza destructiva suficiente para agrietar la corteza de un planeta. La primera andanada, solo el ataque inicial, llevaba más potencia de fuego que todas las guerras humanas juntas a lo largo de toda su historia. Las armas recorrieron la distancia en segundos, convergiendo sobre la línea defensiva humana, y entonces todo salió mal. Los escombros, dispersos por el sistema, se activaron. Miles de plataformas ocultas, diseñadas para parecer simples satélites rotos o chatarra espacial, se encendieron en perfecta sincronía. No eran minas, eran armas. Armas avanzadas, terriblemente avanzadas. Cada plataforma disparó un solo tiro. No haces de energía que los escudos pudieran dispersar, no misiles que la defensa puntual pudiera interceptar, sino otra cosa, algo que los Krathvel nunca habían visto: vehículos de impacto cinético. Proyectiles sólidos, viajando a velocidades relativistas, acelerados por sistemas que habían estado acumulando carga durante 40 años, completamente invisibles para los sensores hasta el momento del impacto, porque eran simplemente metal moviéndose por el espacio. Sin firma energética, sin firma térmica, nada que detectar. La primera oleada golpeó a la flota Krathvel desde todas direcciones a la vez. Las naves desaparecieron en explosiones de luz y fragmentos. Sus escudos, diseñados para detener armas de energía, no hicieron nada contra fuerza cinética pura, moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La física era simple y brutal. Masa por velocidad equivale a fuerza destructiva. A velocidades relativistas, incluso masas pequeñas llevaban una energía inimaginable. «Los escudos no sirven», gritó un oficial, con la voz quebrada por el pánico. «Los proyectiles van demasiado rápido. Los atraviesan de lado a lado. Maniobras evasivas», bramó Krathvor, y su voz de mando serena se convirtió en urgencia, pero no había tiempo. Las plataformas seguían disparando, y ahora la flota humana se movía, no hacia adelante, para entablar un combate tradicional. Se dispersaron, rompieron formación y aceleraron alejándose de la Tierra en todas direcciones, a una velocidad que debería haber sido imposible para sus motores primitivos. «¿A dónde van?», exigió Sareth, mirando la pantalla táctica con horror creciente. La respuesta llegó segundos después. Se activaron más plataformas ocultas. Estaban detrás de la flota Krathvel, escondidas entre asteroides, camufladas como bloques de hielo, colocadas con precisión matemática. Miles más, cada una disparando. Los humanos habían convertido todo su sistema solar en un arma. Durante 40 años habían estado construyendo esas plataformas, colocándolas, ocultándolas, esperando. «Las bajas aumentan», informó el oficial táctico, con la voz temblorosa. «Hemos perdido más de 1000 naves en el primer minuto». Un minuto. La batalla, que debía durar 7 horas, ya era una masacre, y solo había pasado un minuto. «Devuelvan el fuego», rugió Krathvor. «Destruyan esas plataformas. Encuéntrenlas. Acaben con ellas». Pero las plataformas eran demasiado pequeñas, demasiado numerosas y estaban demasiado bien escondidas. Por cada una que los Krathvel destruían con fuego al azar, 10 más se activaban y disparaban, y la flota humana no combatía en absoluto. Solo evitaba el campo de muerte, dejando que las plataformas hicieran el trabajo, conservando fuerzas, esperando el momento perfecto. «Lo planearon», dijo Sareth, con la voz llena de horror al ver la pantalla táctica convertirse en un caos de naves destruidas y proyectiles entrantes. «Sabían exactamente cómo nos acercaríamos. Sabían nuestra formación, sabían nuestras tácticas. Lo sabían todo. Nos dejaron entrar caminando en su trampa. Llevan 40 años esperando a que alguien viniera. Y cuando llegamos, estaban listos». En la cubierta de observación, Itala miró, paralizada de terror, cómo la flota moría a su alrededor. Los enormes buques de guerra,
el orgullo de la hegemonía Krathvel, estaban siendo despedazados como papel. Buques capitales capaces de resistir bombardeos planetarios eran destruidos en segundos. La perfecta formación de la marea de conquista se derrumbaba en el caos. Torben estaba a su lado, y su expresión confiada se había convertido en incredulidad. Su piel gris, pálida por el shock. «Esto no es posible», susurró. «Son primitivos. Su tecnología está 3 generaciones por detrás. ¿Cómo tienen armas así? ¿Cómo no las detectaron nuestros sensores? No tienen mejor tecnología», dijo Yitala, comprendiendo ahora con una claridad terrible. Construyeron estas plataformas con sus sistemas primitivos, pero las ocultaron a la perfección, las hicieron parecer escombros, chatarra espacial, cosas que nuestros sensores descartarían como irrelevantes, y llevan 40 años construyéndolas. Desde la primera vez que detectaron nuestras naves exploradoras en su espacio, sabían que alguien vendría tarde o temprano, y se prepararon. Otra oleada de proyectiles cinéticos atravesó la flota. Más naves desaparecieron. La formación se estaba desmoronando. Las naves intentaron retirarse, solo para chocar con más plataformas ocultas, colocadas con precisión para atrapar a quienes huían. «Almirante», gritó el oficial de sensores con la voz rota. «Nuevos contactos. La flota humana se está posicionando entre nosotros y la salida al hiperespacio». Krathvor miró la pantalla táctica y sintió algo que no había experimentado nunca en 200 años de servicio militar. Miedo. Los humanos no intentaban combatirlos de manera tradicional. Intentaban matarlos a todos. Cada nave. Sin supervivientes. Sin retirada. Aniquilación completa. «A todas las naves», dijo Krathvor, con la voz apretada por un pánico apenas contenido. «Luchen para llegar a la salida. Abandonen la formación. Divídanse en alas. Sálvese quien pueda. Protocolos de escape alfa a zeta. Ejecuten ahora». Era una admisión de derrota. El almirante de guerra de la hegemonía Krathvel, comandante de 12.000 naves, ordenaba una retirada total tras apenas 3 minutos de combate, pero ni siquiera eso lo salvaría. Las naves humanas, pequeñas y rápidas, comenzaron sus pasadas de ataque. No con misiles que pudieran interceptarse, ni armas de energía que los escudos pudieran dispersar. Usaron los mismos vehículos de impacto cinético que sus plataformas. Pero estos se lanzaban desde naves en movimiento, lo que los hacía aún más difíciles de predecir y defender. Los buques humanos se movían con una gracia que desmentía sus supuestos motores primitivos, danzando por el campo de batalla como depredadores que habían estudiado a su presa durante décadas. «Están apuntando a nuestras naves capitales», gritó Zaret mientras varias explosiones sacudían el puente. «Van a por las naves de mando. Quieren decapitar nuestra estructura de mando». Krathvor se aferró a su silla de mando mientras explosiones sacudían la filo de la marea, el orgullo de la hegemonía temblando, bajo impactos que deberían haber sido imposibles. «Toda la energía a los escudos frontales. Patrón evasivo Delta, sáquennos de aquí». No importaba. Los escudos no podían detener esas armas. Los patrones evasivos, refinados durante siglos de guerra, eran inútiles contra armas que se movían demasiado rápido para esquivarlas. Un destructor humano pasó como un rayo frente al ventanal del puente. Era diminuto comparado con la filo de la marea, apenas 1/10 parte de su tamaño, pero disparó 6 proyectiles en rápida sucesión, cada uno calculado con una precisión imposible. 6 de los acorazados capitales Krathvel desaparecieron en descompresión explosiva. 6 naves, cada una capaz de bombardear un planeta, destruidas en segundos por un solo destructor humano que no debería haber sido una amenaza en absoluto. «¿Cómo están calculando esos disparos?», exigió el oficial táctico. «Las matemáticas deberían tardar minutos». «No están calculando», dijo Yitala en voz baja. «Son cazadores. Saben cómo se mueve su presa, la batalla, si es que podía llamarse batalla». Continuó 8 minutos más. 8 minutos de destrucción sistemática. 8 minutos viendo cómo lo imposible se hacía realidad. 8 minutos que pulverizaron 2 siglos de supremacía militar Krathvel. La flota Krathvel había entrenado durante siglos. Habían perfeccionado sus tácticas contra 100 especies.
Habían estudiado todas las formas de guerra conocidas por el Concordato, pero nunca se habían enfrentado a nadie como los humanos. Cada suposición que hicieron era errónea. Los humanos no luchaban con honor. No se enzarzaban en combate directo, donde los números superiores importaran. No daban al enemigo oportunidad de rendirse o retirarse. Simplemente mataban. Con eficiencia. Por completo. Sin misericordia ni vacilación. Como máquinas diseñadas para un único propósito. Como depredadores que han encontrado presa. Como una especie que llevaba 100.000 años perfeccionando el arte de destruir a sus enemigos. Cuando la flota de Krathvor logró abrirse paso hacia la salida al hiperespacio, 11.000 naves habían sido destruidas. 11.000. De 12.000. En 12 minutos y 17 segundos, el almirante de guerra de la hegemonía Krathvel se sentó en su silla de mando en un puente que ahora estaba medio destruido, mirando la pantalla táctica con unos ojos que no terminaban de procesar lo que veían. Donde antes había 12.000 naves en formación perfecta, ahora quedaban menos de 1.000, dispersas y destrozadas, huyendo en desorden. A su alrededor, sus oficiales permanecían en un silencio aturdido. Algunos estaban heridos, con la piel gris oscura de sangre. Otros solo miraban sus pantallas, incapaces de comprender lo que acababa de ocurrir. Todos estaban en shock. Todos estaban rotos. La hegemonía que nunca había perdido acababa de ser aniquilada. ¿Cuánto duramos?, preguntó Krathvor en voz baja. Hueca. 12 minutos y 17 segundos, dijo Sareth. Su voz era igual de hueca, sin orgullo ni confianza. Desde el primer disparo hasta la orden de retirada total. 12 minutos. Los algoritmos habían predicho 7 horas. Se habían equivocado por un factor de 23. La poderosa hegemonía Krathvel había durado 12 minutos contra la humanidad. En la cubierta de observación, Izala activó su dispositivo de grabación con manos temblorosas. El ventanal mostraba el campo de escombros a su espalda, visible incluso a esa distancia. Miles de naves destrozadas. Cada una, un testimonio de la eficacia militar humana. Un cementerio de arrogancia. Un monumento al coste de subestimar a un enemigo. Torben estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. Su expresión confiada había desaparecido. Su orgullo estaba hecho añicos. Todo su mundo se había derrumbado en 12 minutos. Lo sabían, dijo. Apenas un susurro. Lo sabían todo. ¿Cómo nos acercaríamos? ¿Dónde colocaríamos nuestras naves? ¿Qué formación usaríamos? Nos estudiaron. Durante 40 años, nos estudiaron y construyeron una trampa que contrarrestaba a la perfección todo lo que podíamos hacer. Cada táctica que teníamos, cada ventaja que creíamos poseer. Todo. Inútil. Izala tomó notas para su registro histórico, para la galaxia, que tendría que entender lo ocurrido, para las especies que necesitarían conocer la verdad sobre la humanidad. Los humanos no ganaron porque tuvieran mejor tecnología, grabó, con la voz firme pese al temblor de sus manos. Ganaron porque entendían la guerra de una manera que nosotros nunca entendimos, no como una prueba de honor o una demostración de fuerza, sino como un problema que resolver, un enemigo que eliminar, una amenaza que neutralizar. Y lo resolvieron con una eficiencia aterradora. Hizo una pausa, escogiendo con cuidado las siguientes palabras para el registro histórico que definiría a la humanidad durante siglos. El gran árbitro pidió una intervención correctiva. Lo que obtuvo fue una lección. Los humanos nos mostraron lo que pasa cuando amenazas a una especie que lleva 100.000 años perfeccionando el arte de matar. Una especie que encontró las armas antes que la paz. Una especie que conoce la guerra no como último recurso, sino como parte fundamental de su identidad. Apareció un mensaje en el canal de comunicaciones de toda la flota. Venía de la Tierra, del planeta que ya debería estar ardiendo, de la especie que ya debería estar extinta. El rostro de la embajadora Chen-Lin apareció en cada pantalla superviviente de la flota. Llevaba el mismo sencillo uniforme negro, en el mismo despacho, en el que probablemente había estado sentada
durante los últimos 12 minutos. Su expresión era tranquila, paciente, exactamente como en la gran cámara de deliberación 3 días antes. Almirante de guerra Cradworth dijo, y su voz se propagó por lo que quedaba de su flota. Soy la embajadora Chen de la Tierra. Vinieron a nuestro sistema con 12.000 naves. Vinieron a conquistarnos, a castigarnos por negarnos a someternos, a convertirnos en ejemplo para la galaxia. Hemos permitido que se retiren 947 de sus naves. Considérenlo misericordia, considérenlo un mensaje. Se inclinó un poco hacia adelante. Regresen al concordato, cuéntenles lo que pasó aquí, díganles que la humanidad no quiere la guerra. Pero si la guerra viene a nosotros, la terminaremos. Rápido, por completo, y sin vacilar. Nos hemos preparado durante 40 años, seguiremos preparándonos. Y si alguien más llega a nuestro sistema con intención hostil, sufrirá el mismo destino que han sufrido ustedes hoy. La transmisión terminó. Cradworth se quedó sentado, un almirante roto de una flota rota, mirando la pantalla vacía, donde había estado el rostro de la humana. A su alrededor, sus oficiales empezaron el trabajo sombrío de contar bajas y evaluar daños. Los números eran devastadores, las pérdidas sin precedentes, la derrota absoluta. Quedaban 947 naves de 12.000. Más del 90% de pérdidas. En 12 minutos y 17 segundos. Fue la peor derrota militar en la historia del Concordato. La hegemonía Cradwell, invicta durante 2 siglos, había sido destruida, y no había sido una batalla. Había sido una ejecución. 3 días después, Izala pidió permiso para unirse a la flota Cradwell. Quería documentar de primera mano la destrucción de la humanidad. Sería un momento histórico. No tenía ni idea de lo acertada que estaba. La flota Cradwell salió del hiperespacio en el borde del sistema Sol. Y era hermosa en su terror. 12.000 naves de guerra aparecieron en formación perfecta, dispuestas en el antiguo patrón llamado la marea de conquista. Esa formación se había usado durante 10.000 años. Había aplastado a todo enemigo al que el Concordato se hubiera enfrentado. Las naves se extendían a lo largo de miles de kilómetros, sus cascos reluciendo con armas y escudos. El almirante de guerra Cradworth estaba en el puente de la Filo de la Marea, el mayor acorazado jamás construido. A su alrededor, cientos de oficiales trabajaban en sus puestos. Todos estaban confiados, todos esperaban una victoria fácil. Inicien la aproximación, ordenó Cradworth. Velocidad estándar de batalla. Alcanzaremos a la flota humana en 6 horas. La flota empezó a avanzar, internándose en el sistema Sol. A lo lejos, una pequeña estrella amarilla ardía. La Tierra, el mundo natal humano. Cradworth estudió la pantalla táctica. Según sus sensores, la flota humana se estaba reuniendo cerca del tercer planeta, exactamente donde los algoritmos habían predicho. Están formando una línea defensiva alrededor de su mundo, informó su oficial táctico. 340 naves. Tal como dijo el gran árbitro, predecible, dijo Cradworth. Intentarán proteger su mundo natal hasta el final. Es lo que hacen todas las especies cuando se enfrentan a la extinción. Su segunda al mando, una Cradwell llamada Saret, dio un paso al frente. Almirante, ¿deberíamos ofrecerles otra oportunidad de rendirse? No, dijo Cradworth. Tuvieron su oportunidad. El consejo fue claro. Hay que dar ejemplo. En la cubierta de observación, Izala vio a la inmensa flota avanzar. La vista era hipnótica. 12.000 naves moviéndose como una sola. Su formación perfecta. Su propósito absoluto. Pensó en las palabras de la embajadora Chen. En los humanos y las armas. En la guerra como algo que eran, no algo que aprendieron. Pero al mirar esa flota, esa demostración abrumadora de poder militar, aquellas palabras parecían vacías. ¿Qué podían hacer los humanos contra eso? Un oficial Cradwell se acercó. Se llamaba Torben y había sido asignado como su escolta. Observadora Izala dijo, parece preocupada. Hablé con la embajadora humana antes de partir, dijo Izala. No tenía miedo. Torben se rió. Siempre fingen valentía al final.
Es su última dignidad. Pronto verá la verdad. Cuando empiece el tiroteo, suplicarán clemencia. Siempre lo hacen. Ha combatido contra humanos antes, no admitió Torben. Pero he combatido contra otras 200 especies. Los humanos no son diferentes. Pequeños, débiles, tecnológicamente inferiores. Esta batalla terminará antes de que de verdad empiece. Yitala asintió. Pero no podía quitarse de encima la sensación de que algo iba mal. 4 horas después de iniciada la aproximación, la flota de Krathbor estaba a mitad de camino de la Tierra. La formación seguía siendo perfecta. Ni una sola nave humana se había movido para interceptarlos. La línea defensiva alrededor de la Tierra se mantenía. Ni siquiera están intentando luchar contra nosotros, observó Zaret. Solo esperan. Que esperen, dijo Krathbor. No cambia nada, pero en privado le parecía extraño su comportamiento. Todas las demás especies habían enviado exploradores, intentado hostigar a la flota, intentado algo para ralentizar el avance. Los humanos no hicieron nada, se limitaron a quedarse allí esperando. Le inquietó más de lo que quería admitir. En la cubierta de observación, Yitala le hizo otra pregunta a Torben. ¿A cuántas especies ha conquistado la hegemonía Krathvel? A 103, dijo Torben con orgullo, aunque la mayoría se rindió antes de que se disparara el primer tiro. Cuando ven nuestra flota, entienden lo inútil que es resistir. Y las que no se rindieron, la expresión de Torben se ensombreció. Aprendieron. Al final, Yitala sacó su dispositivo de grabación. Lo estaba documentando todo. La formación de la flota, la confianza de los oficiales, la ausencia total de preocupación por la batalla que se avecinaba. Cuénteme la mayor batalla en la que haya luchado, dijo. Torben lo pensó un momento. La rebelión de Carthex. Tenían una flota de 8.000 naves. Nosotros teníamos 15.000. La batalla duró 3 días. Al final los destruimos por completo. ¿Cuál fue la clave de su victoria? Tácticas superiores. Mejor entrenamiento. Más naves. Las mismas ventajas que tenemos ahora. Yitala tomó notas. Para su registro histórico, quería captar la perspectiva Krathvel. La certeza absoluta. La confianza total. Más tarde, cuando la gente leyera su relato, entendería lo imposible que parecía el resultado. 5 horas después de iniciada la aproximación, algo cambió. Almirante llamó el oficial de sensores. Detectamos lecturas inusuales. Krathbor alzó la vista de su pantalla táctica. Explíquese. Hay objetos por todo el sistema. Miles. Pequeños. Sin señales de vida. Sin firmas de energía. Parecen escombros o asteroides. Ignórelos, dijo Krathbor. Concéntrese en la flota humana. Pero Zaret dio un paso al frente. Almirante, el patrón de distribución es inusual. Esos objetos forman una esfera laxa alrededor de nuestra posición. Krathbor frunció el ceño. Son plataformas de armas. Desconocido. Están completamente inertes. No hay lecturas de energía. Entonces no son una amenaza. Continúen la aproximación. En la cubierta de observación, Yitala sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Algo iba mal. Podía sentirlo. Torben dijo. Esos objetos podrían ser minas, sin firmas de energía. Imposible. ¿Cómo detonarían? No lo sé. Pero la embajadora humana dijo algo sobre sus armas, sobre cómo modifican su tecnología de maneras que otros no imaginan. Torben se rió. Observadora. Está viendo sombras. Esos serán satélites viejos o chatarra espacial. Los humanos han tenido 200 años para llenar su sistema de escombros. Pero Yitala no estaba convencida. 6 horas después de iniciada la aproximación, la flota Krathvel alcanzó distancia de disparo. Almirante, dijo el oficial táctico. Todas las armas listas. Podemos atacar a la flota humana cuando usted ordene. Krathbor estudió la pantalla táctica una última vez. Las naves humanas seguían en su formación defensiva. No se habían movido. No habían intentado maniobras ingeniosas. Solo esperaban. Casi era decepcionante. A todas las naves, anunció Krathbor. Fuego. 12.000 naves de guerra activaron sus armas simultáneamente. El vacío del espacio se iluminó con haces de energía y misiles.
Fue una demostración de poder como nada que los humanos hubieran visto jamás. La primera andanada recorrió la distancia en segundos, y entonces todo salió mal. Los escombros, dispersos por el sistema, se activaron. Miles de plataformas ocultas, diseñadas para parecer simple chatarra espacial, se encendieron en perfecta sincronía. No eran minas, eran armas avanzadas, terriblemente avanzadas. Cada plataforma disparó un solo tiro. No haces de energía ni misiles, sino otra cosa. Algo que los Krathvel nunca habían visto. Vehículos de impacto cinético, viajando a velocidades relativistas, completamente invisibles para los sensores. Hasta el momento del impacto, la primera oleada golpeó a la flota Krathvel desde todas direcciones a la vez. Las naves desaparecieron en explosiones de luz y fragmentos. Sus escudos, diseñados para detener armas de energía, no hicieron nada contra fuerza cinética pura. «Los escudos no sirven», gritó un oficial. «Los proyectiles van demasiado rápido. Maniobras evasivas», gritó Krathbor, pero no había tiempo. Las plataformas seguían disparando. Y ahora la flota humana se movía, no para atacar. Se dispersaron, rompieron formación y aceleraron alejándose de la Tierra en todas direcciones. «¿A dónde van?», exigió Saret. La respuesta llegó segundos después. Se activaron más plataformas ocultas. Estaban detrás de la flota Krathvel. Miles más, cada una disparando. Los humanos habían convertido todo su sistema solar en un arma. «Las bajas aumentan», informó el oficial táctico. «Hemos perdido más de 1000 naves en el primer minuto». Un minuto. La batalla, que debía durar 4-7 horas, ya era una masacre, y solo había pasado un minuto. «Devuelvan el fuego», rugió Krathbor. «Destruyan esas plataformas». Pero las plataformas eran demasiado pequeñas, demasiado numerosas y estaban demasiado bien escondidas. Por cada una que los Krathvel destruían, 10 más disparaban. Y la flota humana no combatía en absoluto, solo evitaba el campo de muerte, dejando que las plataformas hicieran el trabajo. «Lo planearon», dijo Saret, con la voz llena de horror. «Sabían exactamente cómo nos acercaríamos, sabían nuestra formación, nos dejaron entrar caminando en su trampa». En la cubierta de observación, Izala miró, paralizada de terror, cómo la flota moría a su alrededor. Los enormes buques de guerra, el orgullo de la hegemonía Krathvel, estaban siendo despedazados como papel. Torben estaba a su lado, y su expresión confiada se había convertido en incredulidad. «Esto no es posible», susurró. «Son primitivos. ¿Cómo tienen esta tecnología?» «No la tienen», dijo Yitala, comprendiendo ahora. «La construyeron. Pasaron 40 años preparándose para esto, esperando a que alguien viniera. Y cuando llegaron, estaban listos». Otra oleada de proyectiles cinéticos atravesó la flota. Más naves desaparecieron. La formación se estaba desmoronando. Las naves intentaron retirarse, solo para chocar con más plataformas ocultas. «Almirante», gritó el oficial de sensores. «Nuevos contactos. La flota humana se está posicionando entre nosotros y la salida al hiperespacio». Krathbor miró la pantalla táctica y sintió algo que nunca había experimentado en batalla: miedo. Los humanos no intentaban luchar contra ellos, intentaban matarlos a todos. Cada nave, sin supervivientes, sin retirada. «A todas las naves», dijo Krathbor con la voz tensa. «Luchen para llegar a la salida. Abandonen la formación. Sálvese quien pueda». Era una admisión de derrota. El almirante de guerra de la hegemonía Krathvel, comandante de 12.000 naves, ordenaba una retirada tras 3 minutos de batalla, pero ni siquiera eso los salvaría. Las naves humanas, pequeñas y rápidas, comenzaron sus pasadas de ataque. No con misiles, ni armas de energía. Usaron los mismos vehículos de impacto cinético que sus plataformas, pero estos se lanzaban desde naves en movimiento, lo que los hacía aún más difíciles de defender. «Están apuntando a nuestras naves capitales», gritó Saret. «Van a por el mando de la flota». Krathbor se aferró a su silla de mando, mientras explosiones sacudían la filo de la marea. «Acción evasiva»,
Toda la energía a los escudos frontales no importaba. Los escudos no podían detener esas armas. Un destructor humano pasó como un rayo frente al ventanal del puente. Era diminuto comparado con la filo de la marea, pero disparó 6 proyectiles en rápida sucesión, y cada uno dio en el blanco. 6 acorazados Krathvel desaparecieron en descompresión explosiva. ¿Cómo están calculando esos disparos?, exigió el oficial táctico. Las matemáticas, los algoritmos de predicción. Debería tardar minutos en computarse. No están computando, susurró Itala, aunque nadie la oyó. Son cazadores. Saben cómo se mueve su presa. La batalla, si es que podía llamarse batalla, continuó 8 minutos más. 8 minutos de destrucción sistemática. La flota Krathvel había entrenado durante siglos, habían perfeccionado sus tácticas contra 100 especies, pero nunca se habían enfrentado a nadie como los humanos. Cada suposición que hicieron era errónea. Los humanos no luchaban con honor, no se enzarzaban en combate directo, no daban al enemigo oportunidad de rendirse, simplemente mataban, con eficiencia, por completo, sin misericordia ni vacilación. Cuando la flota de Krathvor logró retirarse al hiperespacio, 11.000 naves habían sido destruidas. 11.000, en 12 minutos. El almirante de guerra se quedó sentado en su silla de mando, mirando la pantalla táctica. Donde antes había 12.000 naves, ahora quedaban menos de 1.000. Sus oficiales estaban en un silencio aturdido. ¿Cuánto duramos?, preguntó Krathvor en voz baja. 12 minutos y 17 segundos, dijo Saret. Su voz era hueca. Del primer disparo a la retirada, 12 minutos. Los algoritmos habían predicho 7 horas. Se habían equivocado por un factor de 23. En la cubierta de observación, Itala activó su dispositivo de grabación con manos temblorosas. El ventanal mostraba el campo de escombros a su espalda, miles de naves destrozadas, cada una un testimonio de la eficacia humana. Torben estaba sentado en el suelo, con la espalda contra la pared. Su confianza se había ido. Su orgullo estaba hecho añicos. Lo sabían, dijo. Lo sabían todo. ¿Cómo nos acercaríamos? ¿Dónde colocaríamos nuestras naves? ¿Qué formación usaríamos? Nos estudiaron y construyeron una trampa que contrarrestaba a la perfección todo lo que podíamos hacer. Itala tomó una nota. Para su registro histórico, para la galaxia, que tendría que entender lo ocurrido. Los humanos no ganaron porque tuvieran mejor tecnología, grabó. Ganaron porque entendían la guerra de una manera que nosotros nunca entendimos, no como una prueba de honor o una demostración de fuerza, sino como un problema que resolver, un enemigo que eliminar. Y lo resolvieron con una eficiencia aterradora. Hizo una pausa, escogiendo con cuidado las siguientes palabras. El gran árbitro pidió una intervención correctiva. Lo que obtuvo fue una lección. Los humanos nos mostraron lo que pasa cuando amenazas a una especie que lleva 100.000 años perfeccionando el arte de matar. Apareció un mensaje en el canal de comunicaciones de toda la flota. Era de la Tierra. El rostro de la embajadora Chen Lin apareció en cada pantalla. Llevaba el mismo sencillo uniforme negro. Su expresión era tranquila, paciente, exactamente como en la gran cámara de deliberación. Almirante de guerra Krathvor dijo: «Soy la embajadora Chen de la Tierra. Vinieron a nuestro sistema con 12.000 naves. Vinieron a conquistarnos, a castigarnos por negarnos a someternos. Hemos permitido que se retiren 947 de sus naves. Considérenlo misericordia. Considérenlo». Un mensaje. Se inclinó un poco hacia adelante. Regresen al concordato. Cuéntenles lo que pasó aquí. Díganles que la humanidad no quiere la guerra. Pero si la guerra viene a nosotros, la terminaremos. Rápido, por completo, y sin vacilar. La transmisión terminó. Krathvor se quedó sentado en su silla, un almirante roto de una flota rota. A su alrededor, sus oficiales empezaron el trabajo sombrío de contar bajas y evaluar daños. Quedaban 947 naves de 12.000, más del 90% de pérdidas. En 12 minutos, fue la peor derrota militar en la historia del concordato.
Y no había sido una batalla. Había sido una ejecución. La gran cámara de deliberación nunca había estado tan llena. Estaban presentes todos los representantes de las 47 especies. Nadie había enviado delegados. Nadie había declinado asistir. La sesión de emergencia se había convocado a las pocas horas del regreso de la flota Krathvel, y todo el concordato sabía que había ocurrido algo sin precedentes. El gran árbitro Belthrón estaba en el centro, pero sus escamas plateadas ya no brillaban con seguridad. Estaban apagadas, casi grises. Su postura también era distinta, menos imponente, más incierta. «Se abre esta sesión de emergencia», anunció. «Estamos aquí para discutir los acontecimientos en el sistema Sol». Almirante de guerra Krathvor, presente su informe. Krathvor se levantó despacio. El guerrero que antes irradiaba confianza parecía empequeñecido de algún modo, pese a su tamaño descomunal. Su piel gris estaba más oscura, casi negra en algunas zonas, el color tradicional de la vergüenza entre los suyos. «Partimos hace 3 días con 12.000 naves», empezó, con la voz plana y sin emoción. «Hemos regresado con 947, bajas totales, 11.053 naves destruidas. Duración total del enfrentamiento: 12 minutos y 17 segundos. La cámara estalló en caos. Los representantes gritaron en una docena de idiomas. Algunos exigieron explicaciones. Otros acusaron a Krathvor de incompetencia o cobardía. Unos pocos se quedaron simplemente en silencio, atónitos. 12 minutos, exigió el consejero Prexith, y su cuerpo cristalino destelló de ira. Los algoritmos predijeron 7 horas. «¿Cómo es posible?» «Orden», mandó Belthrón. «Dejen que el almirante de guerra termine su informe». Krathvor continuó, con la voz hueca. «Los humanos habían preparado un sistema defensivo como nada registrado en los archivos del Concordato. Miles de plataformas de armas cinéticas, camufladas como escombros, colocadas por todo su sistema. Se activaron simultáneamente cuando entramos a distancia de disparo. Nuestros escudos fueron ineficaces contra proyectiles cinéticos relativistas. Nuestra formación se desmoronó en los primeros 90 segundos. La flota humana nunca nos enfrentó directamente, simplemente dejó que sus plataformas automatizadas nos destruyeran mientras impedían nuestra huida». «Esto es imposible», dijo el consejero Morvax, y su forma gaseosa se arremolinó con agitación. «Los humanos son primitivos. 3 generaciones por detrás de nuestra tecnología. No deberían haber sido capaces de esto. Construyeron las plataformas con tecnología primitiva», respondió Krathvor. «Pero las colocaron a la perfección. Entendieron exactamente cómo nos acercaríamos, qué formación usaríamos, dónde estarían nuestras debilidades. Pasaron 40 años preparando esta trampa, y cuando llegamos, entramos de lleno en ella». Zareth, la segunda al mando de Krathvor, se levantó. «Los humanos lucharon sin honor, sin aviso, sin darnos la opción de rendirnos o negociar. Simplemente nos mataron, con la máxima eficacia, como si no fuéramos más que blancos en una simulación de entrenamiento. Les mostraron la misma misericordia que ustedes pensaban mostrarles», dijo una voz desde una esquina de la cámara. Todas las miradas se volvieron. La embajadora, Chen Lin, estaba sentada en su sitio habitual, con el mismo sencillo uniforme negro. A su lado, la observadora Yitala. «Vinieron a exterminar a mi especie», continuó Chen, poniéndose en pie. «Vinieron a convertirnos en ejemplo. Pensaban no mostrar misericordia, no tomar prisioneros, no dejar supervivientes. Nosotros simplemente nos adelantamos». «Está hablando fuera de turno», dijo Belthrón, aunque su voz carecía de su autoridad habitual. «Estoy diciendo la verdad», replicó Chen. «Ustedes empezaron una guerra. Nosotros la terminamos. Que la hayamos terminado más rápido de lo que esperaban no nos hace deshonrosos, nos hace eficaces». Krathvor se quedó mirando a la embajadora humana. «¿Cómo lo supieron? ¿Cómo lo supieron todo sobre nuestras tácticas, nuestra formación, nuestros patrones de aproximación?» Chen sonrió apenas. «Llevamos 40 años observándolos, almirante. Cada vez que enviaron exploradores a nuestro espacio, los rastreamos. Cada vez que hicieron maniobras militares cerca de nuestras fronteras, los vigilamos. Cada vez que conquistaron a otra especie, estudiamos sus métodos. Aprendimos todo sobre ustedes y nos preparamos en consecuencia». «Son unos bárbaros», gritó una voz. Era el consejero Threnix, de los Vexari,
una especie conocida por su adhesión a códigos militares de honor. Luchan sin dignidad, sin reglas, sin honor. Luchamos para ganar, dijo Chen. Porque perder significa extinción. No se puede apelar a la misericordia de un enemigo que no piensa tenerla. No se puede negociar con quien viene a destruirte. Solo se puede sobrevivir siendo más peligroso que quienes te amenazan. La cámara cayó en discusiones. Algunas especies condenaban las tácticas humanas. Otras, en voz baja, admitían un respeto a regañadientes por su eficacia. Unas pocas se preguntaban en alto si el concordato por fin había encontrado a su igual. «Orden», gritó Beltrón. «Observadora Yitala, usted estuvo presente durante la batalla. Presente su documentación». Yitala se levantó. Su piel azul pálido estaba aún más pálida de lo normal. No había dormido desde la batalla. Había pasado todo el viaje de vuelta reuniendo sus observaciones, revisando sus grabaciones, tratando de entender qué había ocurrido. Se me asignó documentar la extinción de la humanidad, comenzó. En cambio, documenté la derrota de la hegemonía Krathvel. Lo que presencié no fue una batalla, fue una demostración de lo que ocurre cuando subestimas a tu enemigo. Activó su dispositivo de grabación y aparecieron pantallas holográficas por toda la cámara. Imágenes de la batalla. La flota Krathvel, aproximándose en formación perfecta. La activación repentina de miles de plataformas ocultas. La destrucción sistemática que siguió. Los humanos no se apoyaron en una tecnología superior, continuó Yitala. Usaron sus sistemas primitivos de manera más efectiva de lo que nosotros usamos los avanzados. Entendieron que la guerra no va de tener las mejores armas, va de usar tus armas de maneras que tu enemigo no pueda prever ni contrarrestar. Mostró más imágenes. Los vehículos de impacto cinético, los proyectiles relativistas, las naves humanas, evitando el enfrentamiento directo, mientras los sistemas automatizados hacían la matanza. Cada suposición que hicimos fue equivocada, dijo. Asumimos que defenderían su mundo natal de forma directa. No lo hicieron. Asumimos que combatirían contra nuestra flota. No lo hicieron. Asumimos que su tecnología primitiva sería ineficaz. No lo fue. Asumimos que lucharían con honor. No lo hicieron. Lucharon para sobrevivir, usando cada ventaja que pudieron crear. Son monstruos, dijo el consejero Trenix. Matan sin remordimiento, sin vacilar, sin honor. No dijo Yitala en voz baja, son supervivientes. Hay una diferencia. Pasó su presentación a nuevas imágenes. Su cápsula de escape, flotando en el campo de escombros, después de que su nave de observación fuera destruida. El destructor humano que la encontró, la tripulación que la subió a bordo. Después de destruir 11.000 de nuestras naves, dijo Yitala, y la voz se le quebró por la emoción. Encontraron mi cápsula de escape a la deriva entre los restos. Podrían haberme ignorado, podrían haberme dejado morir. Nadie lo habría sabido, nadie los habría culpado. Acabábamos de intentar exterminar su especie. La cámara quedó en silencio mientras veían la grabación holográfica. Miembros de la tripulación humana. Algunos heridos por la batalla, sacando con cuidado a Yitala de su cápsula dañada, atendiendo sus heridas, dándole comida y agua, tratándola no como a una enemiga, sino como a alguien que necesitaba ayuda. Me rescataron, dijo Yitala, con lágrimas visibles sobre su piel azul. Curaron mis heridas, me dieron un camarote en su nave, me alimentaron y me mantuvieron a salvo, me trataron con bondad. Miró alrededor de la cámara, encontrándose con las miradas de representantes de decenas de especies. Entienden lo que significa. Pueden ser los asesinos más implacables de la galaxia cuando lo necesitan. Y pueden ser las criaturas más compasivas que conocerán cuando deciden serlo. Esa dualidad, esa capacidad de pasar de la destrucción a la misericordia en un instante, es lo que los hace peligrosos. No sus armas. No sus tácticas. El hecho de que tengan un control absoluto sobre ambos instintos. Apagó la proyección y miró al consejo de frente. Hablé con la embajadora Chen antes de la batalla. Me dijo que los humanos llevan 100.000 años luchando. Que la guerra no es algo que aprendieron, sino algo que son.
Entonces no lo entendí. Ahora sí. Jitala sacó su dispositivo de grabación y reprodujo el audio de su conversación con Chen en la cámara vacía 3 días atrás. Las palabras de Chen sobre armas y guerra, sobre elegir la paz cada día, sobre comprender de qué eran capaces. Intentó advertirnos, dijo Jitala. Me dijo que sería educativo. Sabía lo que iba a pasar, porque los humanos se han pasado toda su existencia estudiando la guerra, no como un ejercicio académico, sino como una cuestión de supervivencia. Han luchado entre ellos durante milenios. Conocen cada truco, cada táctica, cada manipulación psicológica. Saben cómo piensan los depredadores porque son depredadores. Hizo una pausa, dejando que calara, pero también son más que eso. Son una especie que inventó armas capaces de destruir su propio mundo y luego eligió no usarlas. Son una especie capaz de destruir 11.000 naves en 12 minutos y luego rescatar a una sola superviviente enemiga de entre los restos. Son contradicciones, paradojas, y precisamente por eso son tan peligrosos. El consejero Prexit se puso en pie y su forma cristalina parpadeó de ira. Esto no cambia el problema de fondo. Desafiaron al concordato, rechazaron nuestra autoridad, destruyeron nuestra flota. Deben ser castigados. Debemos enviar una flota mayor, 20.000 naves, 50.000, lo que haga falta. ¿Y qué pasará entonces?, preguntó Chen, con una voz que cortó el aire de la cámara. Perderán 50.000 naves en 24 minutos en vez de 12. O quizá tardemos más. Quizá lo hagamos durar 1 hora. Pero el resultado será el mismo. Ustedes perderán. No pueden derrotar a todo el concordato, dijo el consejero Morvax. Tenemos millones de naves, cientos de especies. Ustedes son un solo planeta. Somos un solo planeta que lleva 40 años preparándose para esto, respondió Chen. Mientras ustedes gobernaban su imperio, nosotros construíamos armas. Mientras ustedes negociaban tratados, nosotros diseñábamos nuevas formas de matar. Mientras ustedes confiaban en su superioridad, nosotros estudiábamos sus debilidades. Vinieron con su mejor flota, al mando de su mejor almirante, usando sus tácticas probadas, y los destruimos en 12 minutos. ¿Qué les hace pensar que la siguiente flota lo hará mejor? La cámara volvió a estallar. Algunas especies exigían represalias inmediatas, otras pedían cautela. Unas pocas sugerían negociar. Las discusiones se hicieron más fuertes, más caóticas. Silencio. La voz de Beltron retumbó por la cámara, amplificada por los procesadores neuronales, hasta un volumen ensordecedor. Los representantes callaron. Embajadora Chen, dijo Beltron. ¿Qué quiere? ¿Por qué pidió hablar en esta sesión? Chen se levantó y caminó hasta el centro de la cámara, ocupando el lugar tradicionalmente reservado para quien presenta una petición formal ante el Consejo. Su pequeño cuerpo humano parecía insignificante, rodeado de seres 2 o 3 veces más grandes. Pero su presencia llenaba el espacio. La humanidad quiere lo mismo que quería hace 3 días, dijo. Independencia, soberanía, el derecho a existir sin someternos a una autoridad externa. No pedimos formar parte de su concordato, no pedimos su protección, no queremos su gobierno, solo queremos que nos dejen en paz. Así no funciona el concordato, dijo Beltron. Todas las especies que viajan por el espacio deben aceptar la autoridad del concordato. Es como mantenemos la paz y el orden a lo largo de cientos de sistemas. Entonces su sistema es defectuoso, dijo Chen. Porque no lo aceptaremos. Lucharemos contra cada flota que envíen. Destruiremos cada nave que entre en nuestro espacio con intención hostil. Nunca nos rendiremos, nunca nos someteremos. Pueden intentar exterminarnos, pero pagarán un precio que hará que la victoria no valga nada. Son una sola especie, dijo el consejero Threnix. Nosotros somos 47. ¿Cómo esperan plantar cara a todos? Chen sonrió. Y había algo aterrador en esa sonrisa. Algo que hizo que hasta los seres más grandes de la cámara se sintieran pequeños. Porque ustedes son 47 especies trabajando juntas por conveniencia y beneficio mutuo, dijo.
Pero nosotros somos una sola especie luchando por sobrevivir, y no hay nada más peligroso en el universo que una especie que no tiene nada que perder. Ustedes tienen economías que proteger, rutas comerciales que mantener, relaciones políticas que preservar. Nosotros no tenemos nada de eso, solo tenemos nuestra supervivencia, y sacrificaremos todo lo demás para garantizarla. Miró a su alrededor, sosteniendo la mirada de representantes de decenas de especies. Así que esto es lo que va a pasar. Pueden aceptar nuestra independencia y dejarnos en paz. Seremos vecinos pacíficos. Comerciamos con ustedes. Compartimos conocimiento. Les ayudaremos cuando lo necesiten. Seremos los mejores aliados que hayan tenido jamás. Hizo una pausa, dejando la oferta en el aire. O pueden seguir intentando forzarnos a someternos. Pueden enviar más flotas. Pueden intentar más invasiones. Y los destruiremos. No rápido. No con misericordia. Lo haremos largo, doloroso y carísimo. Les haremos lamentar el día en que oyeron hablar de la humanidad. Nos convertiremos en su peor pesadilla, el enemigo al que no pueden derrotar y no pueden ignorar. Está amenazando al concordato, dijo el consejero Morvax, y su forma gaseosa se volvió rojo oscuro de rabia. No dijo Chen. Les estoy ofreciendo una elección. Sean nuestros amigos o sean nuestros enemigos. Pero entiendan que somos muy buenos en ambas cosas. Llevamos 100.000 años aprendiendo a ser los mejores amigos que alguien podría tener. Y ese mismo tiempo, aprendiendo a ser los peores enemigos a los que alguien podría enfrentarse. La elección es suya. La cámara quedó en silencio. Nadie sabía qué decir. La audacia de una sola humana plantada ante el poder combinado de 47 especies y ofreciéndoles una elección no tenía precedentes. El almirante de guerra Kratvor se levantó despacio. Su voz era baja, pero se oyó en toda la cámara. Recomiendo aceptar sus términos. Todas las miradas se volvieron hacia él. El almirante de guerra invicto, el orgullo de la hegemonía Kratvor, estaba abogando por rendirse. Explíquese, dijo Beltron. Porque tiene razón, dijo Kratvor. He luchado en 200 campañas. He derrotado a 100 especies. Conozco la guerra. Conozco las tácticas. Sé cuándo un enemigo puede ser vencido y cuándo no. A los humanos no se les puede vencer. No nosotros. No con ninguna fuerza que podamos desplegar razonablemente. Tenemos millones de naves, protestó el consejero Prexith. Y ellos tienen todo un sistema estelar convertido en un arma, respondió Kratvor. Tienen 40 años de preparación. Tienen una mentalidad psicológica que los hace más peligrosos que cualquier especie con la que me haya topado. No temen a la muerte. No dudan. No muestran misericordia hasta después de haber ganado. Y, lo más importante, aprenden. Señaló las proyecciones holográficas que aún mostraban imágenes de la batalla. Nos estudiaron durante 40 años. Aprendieron nuestras tácticas, nuestras debilidades, nuestros patrones. Si enviamos otra flota, estudiarán esa también. Se adaptarán, mejorarán. Cada batalla que luchemos les enseñará más sobre nosotros y les dará más datos para afinar sus defensas. No podemos ganar esta guerra. Solo podemos perderla lentamente y a un coste enorme. O aceptar sus términos ahora. Zaret se levantó a su lado. Estoy de acuerdo con el almirante de guerra. Los humanos no son como ningún enemigo al que nos hayamos enfrentado. No son actores racionales que se rendirán ante probabilidades imposibles. Son supervivientes que lucharán hasta ganar o hasta morir. Y ya nos han demostrado que se les da muy bien luchar. La observadora Izala dio un paso al frente otra vez. He pasado los últimos 3 días analizando cada aspecto de la batalla. He revisado cada decisión táctica que tomaron los humanos. He estudiado sus sistemas de armas, sus estrategias, sus patrones de toma de decisiones. Y he llegado a una conclusión. Activó de nuevo la proyección, mostrando análisis tácticos complejos. Los humanos se estaban conteniendo, dijo. La cámara se agitó. Un murmullo de incredulidad se extendió entre los representantes. ¿Qué quiere decir?
preguntó Beltron. Destruyeron 11.000 naves en 12 minutos, dijo Yitala, pero podrían haber destruido las 12.000. Dejaron escapar deliberadamente a 947, no porque no pudieran detenernos, sino porque eligieron no hacerlo. Querían supervivientes, querían que volviéramos y contáramos esta historia, querían que el Concordato supiera de lo que son capaces. Mostró más datos, trayectorias de las naves que escapaban, posiciones de buques humanos que podrían haber interceptado y no lo hicieron, plataformas que se apagaron en vez de disparar. Toda esta batalla fue un mensaje, continuó Yitala. Demostraron su capacidad de destrucción, pero también demostraron su capacidad de contención. Nos mostraron que podían matarnos a todos, y luego nos mostraron que podían elegir no hacerlo. Ambas cosas dan el mismo miedo. No lo entiendo, dijo el consejero Threnix. ¿Por qué iban a contenerse? Porque no son monstruos, dijo Yitala. Son estrategas. Querían derrotarnos, no exterminarnos. Querían enviar un mensaje, no empezar una guerra de aniquilación. Calcularon exactamente cuántas naves necesitaban destruir para dejar claro el punto, y luego se detuvieron. Miró a la embajadora Chen, que estaba tranquila en el centro de la cámara. Eso es lo que los hace tan peligrosos, dijo Yitala. No sus armas, no sus tácticas, su juicio, su capacidad para saber cuándo matar y cuándo mostrar misericordia. La mayoría de las especies son buenas en una cosa o en la otra. Los humanos son excepcionales en ambas. Habló una nueva voz. Era el consejero Verath, de los Drell, una especie conocida por su enfoque filosófico del gobierno. Había permanecido callado hasta entonces, pero sus palabras pesaban. Quizá hemos estado haciéndonos las preguntas equivocadas, dijo Verath, y su voz melódica llenó la cámara. Hemos debatido si podemos derrotar a los humanos militarmente, pero deberíamos preguntarnos si debemos hacerlo. ¿Qué significaría realmente la victoria? Significaría restaurar la autoridad del Concordato, dijo el consejero Prexit. ¿De veras?, replicó Verath. Imaginemos que enviamos una flota de 100.000 naves. Imaginemos que, de algún modo, superamos las defensas humanas y conquistamos su mundo. ¿Y luego qué? Estaríamos ocupando a una especie que lleva 100.000 años luchando. Una especie que conoce todas las formas de guerra, todos los tipos de resistencia. ¿Cuántas naves necesitaríamos para guarnecer su mundo? ¿Cuántos soldados? ¿Cuánto tardarían en desarrollar armas nuevas y empezar una resistencia? ¿Cuántos años pasaríamos combatiendo una insurgencia que nunca podríamos derrotar de verdad? Miró a su alrededor. ¿Y cuánto nos costaría? No solo en naves y vidas, sino en reputación, en confianza. ¿Cuántas otras especies del Concordato mirarían lo que les hicimos a los humanos y se preguntarían si son las siguientes? ¿Cuántas empezarían a construir sus propias defensas, a preparar sus propias trampas, a estudiar sus propias estrategias para resistirnos? No estaríamos solo en guerra con la humanidad, estaríamos socavando los cimientos del propio Concordato. La cámara quedó en silencio mientras los representantes consideraban sus palabras. El gran árbitro construyó el Concordato sobre la promesa de que unirse significaba protección y prosperidad, continuó Verath. Pero los humanos han demostrado que nuestra protección no es tan segura como afirmábamos. Han revelado una debilidad en nuestro sistema. Han demostrado que una especie decidida, bien preparada, puede resistirnos. Ese conocimiento ya no puede desaparecer. Ese ejemplo no se puede borrar. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Beltron. Propongo que aceptemos sus términos, dijo Verath. No porque les tengamos miedo, aunque quizá deberíamos, sino porque nos están ofreciendo algo valioso. Una alianza con la especie más capaz militarmente que hemos encontrado jamás. Una especie que podría ser una aliada poderosa contra amenazas reales. Los humanos son la amenaza, dijo el consejero Morvax. No, replicó Verath. Los humanos son una amenaza para quienes los amenazan. No es lo mismo. No nos atacaron. No invadieron nuestro espacio. No asaltaron nuestras colonias. Simplemente se negaron a someterse. Y cuando fuimos a castigarlos por negarse, se defendieron con eficacia. Pero ahora ofrecen paz, ofrecen alianza, ofrecen amistad.
¿Por qué íbamos a rechazar eso? Porque nos desafiaron, dijo el consejero Prexit. Si aceptamos su independencia, otras especies pensarán que pueden hacer lo mismo. Quizá deberían poder, dijo Berat en voz baja. Quizá nuestro concordato se ha vuelto demasiado rígido, demasiado controlador, demasiado convencido de su propia necesidad. Quizá los humanos nos están dando una lección que necesitábamos. El debate continuó durante horas. Unas especies defendían la guerra, otras defendían la paz. Algunas sugerían soluciones de compromiso. Pero poco a poco empezó a formarse un consenso. A los humanos no se les podía derrotar a un coste aceptable. La guerra sería larga, cara y devastadora, y aunque el concordato ganara, quedaría debilitado, dividido y enfrentado a posibles rebeliones de otras especies que habrían aprendido del ejemplo humano. La embajadora Chen permaneció en el centro de la cámara durante todo el debate, sin decir nada, simplemente esperaba, paciente, tranquila, segura. Por fin, el gran árbitro Beltron pidió orden. Hay que tomar una decisión, anunció. La embajadora Chen ha ofrecido unos términos: reconocimiento pleno de la soberanía humana, retirada de todas las reclamaciones del concordato sobre su sistema, renegociación de todos los tratados como iguales, y un término adicional, miró a Chen. También exigen que cualquier especie que esté actualmente bajo la protección del concordato pueda marcharse libremente si así lo decide. Ese término es inaceptable. Desestabilizaría toda la estructura del concordato. La expresión de Chen no cambió. Entonces han elegido la guerra. Un momento, dijo Beltron. No he dicho que rechacemos todos sus términos. Solo ese. Los demás son negociables. No dijo Chen. No lo son. O aceptan todos nuestros términos o afrontarán las consecuencias. No hay negociación. No hay compromiso. O aceptan por completo nuestra independencia, o intentan arrebatárnosla, y los dos sabemos cómo terminará eso. Está siendo poco razonable, dijo el consejero Prexit. Estoy siendo clara, respondió Chen. No nos interesa una independencia parcial, ni una soberanía condicionada. No nos interesan tratados que los favorezcan, o acuerdos que les den palanca sobre nosotros. Queremos independencia total, y queremos que otras especies tengan la misma opción. Porque un concordato construido sobre la coerción no es un concordato. Es un imperio. Y los imperios caen. ¿Eso es una amenaza?, preguntó Beltron. Es una predicción, dijo Chen, basada en 100.000 años de historia humana. Todo imperio que ha existido ha terminado cayendo. Toda tiranía ha sido derrocada. Todo sistema basado en forzar obediencia en lugar de ganársela acaba colapsando. Su concordato no será diferente, a menos que cambien. Se acercó un poco a Beltron, mirando hacia arriba al alto Silithrain. Les estamos ofreciendo la oportunidad de evolucionar, dijo, de convertirse en algo mejor. Un verdadero concordato de especies iguales que colaboran por elección y no por obligación. Podemos ayudarles a construir eso. Podemos ser sus aliados más fuertes para crearlo. Pero nunca seremos sus súbditos. Eso no se negocia. Beltron guardó silencio un largo momento. Sus escamas plateadas parpadearon con patrones complejos mientras sus procesadores neuronales internos calculaban probabilidades, analizaban opciones y predecían resultados. Por fin habló. Se celebrará una votación. Todas las especies tendrán representación igual. La decisión de aceptar o rechazar los términos de la humanidad se tomará democráticamente. Si la votación es aceptar, se aplicarán de inmediato y sin modificaciones todos los términos. Si la votación es rechazar, el concordato comenzará los preparativos para una acción militar prolongada contra la humanidad. Quienes estén a favor de este procedimiento, indíquenlo ahora. Una a una, las 47 especies indicaron su aprobación. Incluso las que querían la guerra aceptaron que una votación era el método adecuado. La votación tendrá lugar dentro de una hora estándar, anunció Beltron. Los representantes deberían consultar con sus gobiernos y preparar sus posiciones. Se suspende temporalmente la sesión. La cámara se vació despacio. Los representantes se reunieron en pequeños grupos, discutiendo en voz baja. Algunos enviaron comunicaciones urgentes a sus mundos natales, otros se quedaron a solas,
contemplando la decisión que remodelaría la galaxia. La embajadora Chen volvió a su asiento. La observadora Yitala se acercó. «Eso ha sido muy valiente», dijo Yitala. «O muy imprudente. No sé cuál». Chen sonrió. «A veces es lo mismo». «¿Cree que votarán a favor de aceptar?» «Creo que votarán según su propio interés», dijo Chen. «Y aceptar nuestros términos está en su interés. Solo necesitan tiempo para darse cuenta, y si no se dan cuenta», la expresión de Chen se endureció. «Entonces la humanidad hará lo que siempre ha hecho. Sobreviviremos. Cueste lo que cueste». Una hora después, la Cámara se reunió de nuevo. Estaban presentes todos los representantes. El ambiente estaba tenso, pesado con el peso de la historia. «Procederemos con la votación», anunció Beltron. «Todas las especies indicarán su postura. Para aceptar los términos de la humanidad, indiquen afirmativamente. Para rechazar y proceder con la acción militar, indiquen negativamente. Cada especie tiene un voto. 47 en total. Los Silitrain se abstendrán, como es tradición para la especie del gran árbitro en asuntos de esta magnitud. Por lo tanto, se requieren 24 votos afirmativos para la aceptación. Empezamos. Una a una, se fue llamando a las especies. Una a una, emitieron su voto. Los Krathvel votaron a favor de aceptar. El testimonio del almirante de guerra Krathbor los había convencido de que la guerra era imposible de ganar. Los Morat votaron a favor de aceptar. La documentación de la observadora Yitala les había mostrado la verdad. Los Vexari votaron en contra. Su código de honor exigía represalia por la humillación. Los cristalinos votaron a favor de aceptar. Calcularon el coste económico de la guerra y lo consideraron inaceptable. La votación continuó. Algunas especies votaron rápido, otras dudaron, y sus representantes lucharon con la decisión. 20 especies votaron a favor de aceptar. 18 votaron en contra. Quedaban 9. La tensión en la Cámara era insoportable. Cada voto podía ser decisivo. Los Drell votaron a favor de aceptar. Los argumentos filosóficos del consejero Berat los habían inclinado. 21 a 18. Hacían falta 3 votos. Los Kelvar votaron a favor de aceptar. Habían perdido naves en la flota Krathvel y no querían más pérdidas. 22 a 18. Hacían falta 2 votos. Se llamó a los Prexit, la propia especie del consejero Prexit. Él se levantó despacio. Los Prexit reconocemos que la humanidad supone un desafío fundamental a la autoridad del concordato, dijo. Pero también reconocemos que la autoridad sin consentimiento es tiranía. Votamos a favor de aceptar. 23 a 18. Hacía falta un voto. La Cámara contuvo la respiración mientras se emitían los últimos votos. Los Trenix votaron en contra. Su honor lo exigía. Los Morvax votaron en contra. Temían lo que la aceptación significaría para el futuro del concordato. Los Berat votaron a favor de aceptar. Los Corvel votaron a favor de aceptar. 25 a 20. La decisión estaba tomada. La votación ha concluido, anunció Beltron con la voz pesada. 25 especies votan a favor de aceptar los términos de la humanidad. 20 especies votan en contra. 2 especies se abstuvieron. Por decisión mayoritaria, el Concordato Galáctico acepta íntegramente los términos de la humanidad. Con efecto inmediato, la humanidad es reconocida como especie soberana, con plena independencia. Se retiran todas las reclamaciones del Concordato sobre el sistema Sol. Se renegociarán todos los tratados como iguales, y cualquier especie que esté actualmente bajo la protección del Concordato podrá solicitar libremente su independencia. La Cámara estalló en reacciones encontradas. Algunos representantes lo celebraron. Otros protestaron. Muchos se quedaron en silencio, atónitos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. La embajadora Chen se levantó e hizo una reverencia formal al Consejo. En nombre de la humanidad, acepto el reconocimiento del concordato a nuestra soberanía. Esperamos relaciones pacíficas con todas las especies. Esperamos demostrar que podemos ser tan buenos en la amistad como en la guerra. Espero que tenga razón, embajadora, dijo Beltron en voz baja.
Porque si se equivoca, si la humanidad se convierte en una amenaza para la paz galáctica, no tendremos más remedio que responder, incluso sabiendo lo que nos costará esa respuesta. No seremos una amenaza, dijo Chen, a menos que nos amenacen. Eso es todo lo que siempre hemos pedido. Mientras se cerraba la sesión y los representantes empezaban a marcharse, ocurrió algo inesperado. Varias especies se acercaron a la embajadora Chen directamente, no para protestar ni amenazar, sino para hablar. Los Morath preguntaron por establecer un programa de intercambio cultural. Los Drell querían hablar de colaboración filosófica. Los Kelbar propusieron acuerdos comerciales. Incluso los Krathvel, a través de Sareth, mostraron interés en estudiar las tácticas militares humanas con fines defensivos. La galaxia estaba cambiando. En 12 minutos de guerra y 3 horas de diplomacia, la humanidad había remodelado la estructura política de cientos de mundos. 6 meses después, la observadora Izala publicó su relato histórico de la Batalla de Sol. Lo tituló, sencillamente, El día en que fallaron los algoritmos. Se convirtió en el documento más descargado de la historia del Concordato. Miles de millones de seres, en miles de mundos, lo leyeron queriendo entender qué había ocurrido. Cómo una especie primitiva había derrotado a la mejor flota del Concordato en 12 minutos. El último párrafo se citó más que ningún otro. El Concordato había conquistado a 1000 especies enseñándoles a temernos. Creímos que el miedo era poder. Creímos que la fuerza nacía de volver débiles a los demás. Los humanos nos enseñaron algo distinto. Nos mostraron que la verdadera fuerza nace dentro, de la voluntad de hacer lo que haga falta para proteger lo que amas, de la capacidad de ser terrible y amable a la vez, y de saber cuándo ser cada cosa. Creímos que éramos los dueños de la galaxia. Creímos que entendíamos la guerra. Nos equivocamos. Los humanos no buscaban destruirnos, no buscaban venganza ni conquista. Simplemente nos hicieron entender que destruirlos nunca fue una opción. Y quizá eso sea lo más humano de todo. Derrotaron al mayor poder militar de la historia galáctica y luego nos ofrecieron paz. Nos mostraron una misericordia que no merecíamos. No sé qué nos depara el futuro a nuestra galaxia, pero sé esto: con la humanidad entre nosotros, nada volverá a ser igual, y quizá eso sea exactamente lo que necesitábamos. En la Tierra, el almirante de flota James Torres leyó el documento y sonrió. Habían ganado. No solo la batalla, sino algo más importante. Habían mostrado a la galaxia de qué era capaz la humanidad, y luego habían mostrado lo que la humanidad elegía ser. Era, pensó, un buen día para la especie. Fuera de su ventana, las estrellas ardían brillantes, llenas de posibilidades. La humanidad había llegado, y el universo nunca lo olvidaría. 3 semanas después de la votación, llegó la primera solicitud de independencia. Una especie pequeña llamada los Tercen, que había estado bajo la protección del Concordato durante 500 años, pidió formalmente estatus soberano. El Consejo debatió durante 2 días antes de concederlo por unanimidad. El precedente estaba sentado. Otros seguirían. Un mes después de la votación, la humanidad abrió su primera embajada en Silitrain Prime. La embajadora Chen supervisó personalmente su establecimiento. El edificio se diseñó con el estilo humano austero, piedra negra y cristal. Un contraste marcado con las elaboradas estructuras cristalinas de alrededor. Dentro, los diplomáticos humanos empezaron el trabajo paciente de construir relaciones, una especie a la vez. 2 meses después de la votación, se firmó el primer acuerdo comercial humano Concordato. Experiencia humana en ingeniería a cambio de ciencia de materiales del Concordato. El trato era modesto, casi simbólico, pero era un comienzo. 3 meses después de la votación, se estableció una estación de investigación conjunta en espacio neutral. Científicos humanos, Morath y Drell, trabajando juntos en proyectos que ninguno podía completar por sí solo. Los resultados tardarían años, pero la colaboración en sí era histórica. 4 meses después de la votación, los primeros humanos se matricularon en universidades del Concordato, y los primeros alienígenas se matricularon en instituciones humanas.
El intercambio cultural que parecía imposible se estaba convirtiendo en realidad. 5 meses después de la votación, el almirante de guerra Cradford se retiró. Su último acto como almirante fue crear un programa en la Academia Militar centrado en estrategias defensivas, con asesores humanos. La hegemonía, anunció, seguiría siendo una fuerza militar, pero sería una fuerza dedicada a la protección y no a la conquista. El cambio llevaría generaciones, pero ya había empezado. 6 meses después de la votación, se publicó el relato de Itala, y la galaxia entendió, por fin y por completo, qué había pasado en Sol, qué era la humanidad, qué significaba tenerlos entre las estrellas. El documento se propagó como un incendio por redes cuánticas, descargado y leído por miles de millones. Los escolares lo estudiaron, las academias militares lo analizaron, los filósofos lo debatieron, los políticos lo citaron. Se volvió lectura obligatoria para cualquiera que quisiera entender la nueva realidad. Y en esa nueva realidad, la humanidad floreció, no por conquista ni dominación, sino por cooperación y respeto mutuo. Se convirtieron en los aliados que habían prometido ser, se convirtieron en los amigos que habían dicho que podían ser, pero también siguieron siendo lo que siempre habían sido: guerreros, supervivientes. Una especie que entiende la violencia a un nivel básico y que elige, cada día, no abrazarla salvo que la obliguen. La galaxia aprendió a respetar esa elección, a valorarla, a comprender que la mayor fortaleza de la humanidad no eran sus armas ni sus tácticas, sino su sabiduría. La sabiduría para saber cuándo luchar y cuándo mostrar misericordia, cuándo matar y cuándo curar, cuándo ser monstruos y cuándo ser ángeles. Y quizá esa fue la mayor lección que la humanidad le enseñó a la galaxia: que la fuerza y la compasión no son opuestos, que la violencia y la misericordia pueden coexistir, que la especie más peligrosa también puede ser la aliada más valiosa. En su despacho con vistas al Mediterráneo, el almirante Torres miró el atardecer y pensó en el futuro, en las naves que se construían en astilleros humanos, diseñadas para explorar y no para la guerra, en los niños que crecían sabiendo que eran iguales entre las estrellas, en las posibilidades que se extendían ante ellos, infinitas y luminosas. Lo conseguimos, dijo a la habitación vacía. Sobrevivimos. Prosperamos. Nos convertimos en quienes queríamos ser. Afuera, las estrellas fueron apareciendo una a una mientras caía la noche. Cada una amiga potencial. Cada una amenaza potencial. Pero la humanidad estaba lista para cualquiera de las dos cosas. Siempre lo había estado. Siempre lo estaría. Y el universo, vasto, antiguo y lleno de maravillas, aprendió algo que nunca olvidaría. Nunca subestimes a una especie que elige lo que es. Nunca amenaces a una especie que ha sobrevivido a sí misma. Nunca, nunca conviertas a la humanidad en tu enemiga, porque los humanos luchan para ganar. Y cuando los humanos ganan, ofrecen paz. Esa combinación estaba aprendiendo la galaxia. Los hacía la especie más peligrosa y más valiosa entre las estrellas. Y eso era exactamente lo que la humanidad siempre había querido ser. Años después, los historiadores marcarían aquella votación como el momento en que todo cambió. No solo para la humanidad, sino para todas las especies del concordato. La jerarquía rígida que había existido durante 10.000 años empezó a ablandarse. La autoridad absoluta que parecía eterna empezó a evolucionar. El imperio disfrazado de cooperación empezó a transformarse en algo verdaderamente cooperativo. No ocurrió de la noche a la mañana. El cambio nunca ocurre así. Hubo retrocesos y conflictos. Especies que pusieron a prueba los nuevos límites. Políticos que intentaron restaurar las viejas formas. Fuerzas militares que se resistieron a la transformación. Pero la dirección era clara. El precedente estaba sentado, y la humanidad, después de ganar su libertad, se convirtió en la defensora más firme del derecho de los demás a lo mismo. Cuando los Tertén pidieron la independencia, los diplomáticos humanos hablaron a su favor. Cuando los Kelvar sufrieron presión económica por apoyar la votación, los comerciantes humanos intervinieron con acuerdos favorables. Cuando especies más pequeñas necesitaban protección pero temían el control del concordato,
La humanidad ofreció alianzas sin condiciones. Cumplieron su promesa. Se convirtieron en los amigos que habían dicho que podían ser. Y al hacerlo, cambiaron la galaxia de maneras que ninguna fuerza militar habría podido lograr. La embajadora Chen sirvió 15 años más, convirtiéndose en una de las diplomáticas más respetadas del Concordato. Nunca alzó la voz. Nunca amenazó. Nunca tuvo que hacerlo. Todos recordaban lo que la humanidad había hecho cuando fue amenazada. Todos recordaban aquellos 12 minutos. Ese recuerdo bastaba. Ese conocimiento era suficiente. La humanidad no tuvo que volver a luchar. Su disposición a luchar, su capacidad de luchar, era disuasión suficiente. Y quizá esa fue la lección final. La mayor victoria es la guerra que nunca tienes que librar. La defensa más fuerte es la reputación que evita el ataque. La estrategia más sabia es hacer que los enemigos elijan ser amigos en lugar de obligarlos. La humanidad aprendió esa lección a lo largo de 100.000 años de guerras. Ahora se la enseñó a la galaxia. Y la galaxia, lenta pero seguramente, aprendió. La guerra no terminó. Los conflictos no desaparecieron, pero se hicieron más raros, más pensados, más a menudo resueltos con diálogo en lugar de violencia. Porque ahora todos sabían lo que era posible. Todos entendían lo que una especie decidida podía lograr. Los algoritmos fallaron aquel día en Sol. Fallaron porque no podían dar cuenta de la naturaleza humana, de la capacidad de elegir, de la disciplina para controlar tanto la compasión como la violencia, de la sabiduría, para saber cuál corresponde en cada momento. Pero al fallar, los algoritmos enseñaron al Concordato algo más valioso que cualquier cálculo: humildad, cautela, respeto. Y al aprender esas lecciones, el Concordato se convirtió en algo mejor, más fuerte, más digno de ese nombre. Todo porque una especie pequeña se negó a someterse, luchó por sobrevivir y luego ofreció paz a quienes habían intentado destruirla. Al final, el arma más poderosa de la humanidad no fueron sus plataformas ocultas ni sus vehículos de impacto cinético. No fue su genio táctico ni su planificación estratégica. Fue su carácter, su elección, su capacidad de ser lo que la situación exigía y luego elegir la misericordia cuando la misericordia era posible. Eso, aprendió la galaxia, era lo que los hacía realmente peligrosos y realmente valiosos y realmente dignos de respeto. Las estrellas ardían brillantes sobre la Tierra. Siempre lo habían hecho, siempre lo harían, pero ahora la humanidad caminaba entre ellas como iguales, como amigos, como la especie que lo cambió todo simplemente por negarse a ser menos de lo que eligió ser: libre, soberana, independiente, humana.